Hola a todas y todos. Es un gusto volver a estar en este espacio compartiendo con ustedes y para ustedes. Estoy iniciando una nueva etapa en mi canal de YouTube, ahora con nuevo nombre, como pueden verlo, y justo con la intención de esto que describe el nombre, ofrecer reflexiones que nos ayuden, que nos den pautas para aprender a amarnos más y amarnos mejor. ¿Por qué este nombre? ¿Por qué es que ahora quiero darle esta orientación al canal? Porque cada vez me convenzo más que un gran número, si no es que la mayoría, de nuestros malestares, de nuestras insatisfacciones, de nuestros dolores, de estos sufrimientos que vamos experimentando, menores y mayores, están relacionados directamente con la falta de amor propio. Dicho de otra manera, con el no saber amarnos bien. Y esto tiene implicaciones mucho más allá de lo que se habla sobre el bienestar, la salud y el autocuidado, que por supuesto que tienen un lugar en este tema del amor propio y que son sumamente importantes, pero que tiene que ver también con mucho de lo que nos detiene, nos frena y nos conflictúa en nuestros procesos personales tanto a nivel humano como a nivel espiritual. Entonces, es por eso que he elegido darle esta orientación a las reflexiones que voy a compartir con ustedes semana con semana y bueno, esperando que sean de utilidad, que les ofrezcan luces, pistas valiosas para caminar juntos en este proceso de amarnos a nosotros mismos y de poder construir una vida de mayor calidad y de mayor bienestar. Así que nos estaremos encontrando cada semana. Si puedes estar en vivo, me encantará que podamos coincidir para compartir este espacio y si no, podrás ver la grabación unas horas más aquí en el canal. Y bueno, para iniciar, primero quiero platicarles un poco por qué es que elegí este tema de ¿te preocupa quedar mal? Primero porque podría decirles que este ha sido uno de los temas medulares en mi proceso personal. Puedo decir que los momentos donde he tenido mayor desafío a la hora de tomar decisiones, a la hora de tomar una postura y a la hora de ir dando pasos en este proceso ha sido justo a partir de esto, ¿no? La preocupación por cómo se perciba lo que pueda decir, lo que pueda hacer, lo que pueda decidir. Y en este tema he ido haciendo un trabajo importante que para mí ha resultado muy, muy valioso por todo lo que está alrededor de ello y por todo lo que se juega, ¿no? En este tema. Pero también porque a lo largo de mi trabajo profesional me encuentro y me he encontrado con que continuamente esta preocupación por la reacción de los otros está presente y ha estado presente en las personas a las cuales he tenido la oportunidad de acompañar y con las cuales he tenido la oportunidad de compartir. Entonces, me pareció un buen tema para iniciar esta nueva etapa en el canal y para que podamos comenzar a explorar todo esto en relación al amor hacia nosotras mismas. ¿Qué hay de fondo en esta preocupación por quedar mal con los otros, ¿no? Que hay que decir que es más una cuestión propia que una cuestión que tenga que ver con los otros, pero así lo sentimos, así lo pensamos y así nos lo decimos. Entonces, ¿qué hay de fondo en esto? Básicamente hay dos elementos muy, muy importantes, ¿no? En los que me quiero detener el día de hoy. Hay una evidencia de una falta de aceptación, de autoaceptación y también de una falta de autoconocimiento, ¿sí? ¿Por qué hablo de esto? Cuando surge esta preocupación que aparece, ¿no? Como este pensamiento, esta sensación que a veces es tan automática que ni siquiera percibimos y que ya se ha quedado ahí como un hábito, ¿no? Como un patrón de preguntarme, ¿no? Y si, ¿qué van a pensar? ¿Y qué van a decir? ¿Y cómo lo van a tomar? ¿Y qué reacción habrá? ¿Y qué consecuencia? Cuando empieza este rollito interno,
en torno a la preocupación por la respuesta que haya a partir de algo que yo diga o que yo haga o que yo decida, tiene que ver con que se ha detonado un dilema, ¿sí? Porque esta preocupación no aparece siempre que hacemos algo por otras personas, ¿sí? Cuando yo realizo un acto muy genuino de servicio, de entrega, de dar, y esto surge muy desde dentro y muy del alma, este dilema no aparece. ¿Cuándo aparece este dilema y esta inquietud? Cuando entran en conflicto una necesidad mía y un sentido de algo que creo que debo hacer por patrón, por educación, por hábito, por inercia, por tradición, por lo que sea, ¿no? Pero hay ahí una disputa entre algo que estoy necesitando y que, ojo, puede que ni siquiera reconozca que lo estoy necesitando y esto que creo que debo hacer. Entonces, comienza ahí un ruido interno que me pone en conflicto, que puede ser leve y puede ser muy grande según la circunstancia, según con qué frecuencia aparezca esto, según la persona, en fin, se puede dar por diferentes motivos. Pero aquí lo importante en lo que quiero reflexionar es que cuando aparece esto, lo primero que hay que detenernos a revisar es cuál es esa necesidad que está presentándose como que puede ser amenazada, que puede ser invalidada y por supuesto no atendida y que me mete en esta dificultad o por lo menos me hace considerar lo hago o no lo hago, lo digo o no lo digo, ¿sí? Lo expreso o no lo expreso, y si sí y si no, el que nos podamos detener un momento a preguntarnos, ¿sí? A ver, ¿qué es lo que siento que se está amenazando? ¿Qué es lo que siento que voy a dejar de, ¿no? O voy a perder o voy a postergar. Y este ruidito interno quiere decir que es algo que tiene importancia. Cuando aparece esto, hablo de que es una señal de falta de aceptación porque nos está costando trabajo, en primer lugar, reconocer, ¿sí? Que voy a dejar algo o voy a dejar de cubrir algo que tiene importancia para mí por hacer algo por alguien más. Entonces, me está costando trabajo reconocerlo. Por supuesto, me está costando trabajo asumirlo, ¿no? Aceptarlo frente a mí, antes que frente a los otros, frente a mí. Y por consecuencia, me está costando trabajo validarlo, ¿sí? Darle valor y consecuentemente atenderlo. Aquí está la falta de aceptación, como no lo visibilizo lo suficiente y que eso puede tener diferentes razones. Generalmente tiene que ver con nuestras partes heridas, ¿sí? Que me dificultan como apropiarme, ¿sí? Suficientemente de esto que yo necesito para poder verlo, nombrarlo, atenderlo y validarlo. Entonces, ahí hay una autoaceptación lastimada, un área de autoaceptación que está lastimada, ¿sí? Y entonces eso me dificulta el que yo con toda libertad pueda decir, bueno, pues ahora no, o tal vez otro día, o tal vez más tarde, o sabes qué, me pasa esto, o no dar la respuesta que se supone, ¿no? Hay la expectativa de que yo dé de parte de los otros o tal vez mía, ¿sí? Tal vez el conflicto es más conmigo, de cómo voy a ser percibida, de cuál es la imagen y si lo toman a mal y si esto y si me veo como poco disponible, como indispuesta, como mala hija, como mala hermana, como mala amiga, como mala esposa, como mala mamá. O sea, este rollo, ¿no? Que tiene que ver más con cómo me percibo a mí misma. Y ¿dónde está la falta de conocimiento, de autoconocimiento? En que justo
esta dificultad para poder definirme con toda libertad y con toda naturalidad, en mucho tiene que ver con que no me conozco lo suficiente para ser capaz de reconocer que esa necesidad que me está haciendo ruido y que tal vez todavía ni siquiera logro ver con claridad, no alcanzo a reconocer que es lo suficientemente importante para meterme en ese dilema. Pensemos en una situación, ¿no? En particular, tal vez alguna invitación, ¿no? X, y francamente en ese momento me siento indispuesta, ¿no? Tal vez he tenido una semana complicada, tal vez me siento cansada, preferiría hacer otra cosa o no me siento en condiciones, ¿no? Como de estar en convivencia, en plática con otros, o tal vez tengo alguna otra actividad que ya tenía planeada y que me resulta importante y entonces tendría que dejarla para cubrir este compromiso. Al no darme cuenta y reconocer, eso sí que me es importante, ¿sí? No es solamente un capricho, no es solamente un decir no, sino que no soy muy capaz de reconocer que el dejar eso puede tener un impacto, ¿sí? Físico, mental, emocional, familiar, no sé. No verlo, eso habla de qué tanto me conozco o no me conozco, el no alcanzar a ver las consecuencias que podría tener y por supuesto lo necesario y lo importante que sería atenderlo y no postergarlo, ¿sí? Y entonces, cuando no me atrevo a expresar con claridad y decir, ¿sabes qué? Pues en esta ocasión no, y me gana más el conflicto por quedar bien, ¿sí? Por dar esta imagen que suelo dar, entonces esto lo postergo y más tarde habrá consecuencias. Ahora, aquí, en este tema en particular, eh, se encuentran señales muy claras de falta de amor propio, ¿sí? De condiciones donde hace falta que yo fortalezca el amor propio, pero a un nivel profundo, porque como me doy cuenta, me cuesta mucho trabajo, ¿sí? Validarme, me cuesta mucho trabajo priorizarme y esto nada tiene que ver con una cuestión de egoísmo, con una cuestión de cerrazón, con una cuestión de no querer estar para los demás. Me refiero a estos momentos muy concretos y muy puntuales donde francamente si entras en un dilema interno ante una decisión, ¿sí? Que tomar, que tú puedes minimizar o que incluso los demás lo pueden ver como algo menor, pero que te significa. Y entonces aquí entramos al terreno de otro tema que ya repetidamente he hablado y compartido con ustedes, que es el tema de la lealtad personal, ¿sí? Cuando yo no he consolidado y fortalecido un estado de lealtad muy, muy claro conmigo misma, conmigo mismo, entonces es muy fácil que postergue lo mío para atender lo de otros o para darle respuesta a otros. Este tema que pudiera parecer, ¿no? Como muy, muy trivial, es la punta del hilo que nos puede llevar a la madeja donde están grandes, grandes de nuestras trabas, de nuestros atores y de nuestros conflictos de proceso personal, ¿sí? Si le seguimos la pista a este hilo, nos vamos a encontrar con esas áreas en donde más nos cuesta vernos, en donde más dificultad tenemos para escucharnos, en donde menos nos visibilizamos, nos queremos, nos atendemos, nos priorizamos y en donde más solemos postergarnos. Entonces, como vemos, el tema no es menor y si esto llega, ¿no? Al grado de convertirse ya en un patrón, sino que no es algo ocasional, sino que ya es una forma consistente y sistemática en la que yo me suelo mover diciendo siempre que sí, asintiendo,
aceptando, moviendo todo lo que yo tengo que hacer porque alguien más requiere, ¿no? Algo de mí. Entonces, esto ya se convierte en un patrón que está instaladísimo. ¿Por qué ocurre esto? Esto tiene que ver directamente con nuestras heridas no sanadas, con esas partes de nuestras heridas que no están resueltas. Y entonces esta herida, ¿no? Se detona y aparece como muy, muy importante este temor a ser rechazado, este temor a ser abandonado, este temor a ser traicionado, este temor a no ser querido, ¿no? A no ser valorado, a quedar mal, ¿no? Esta vergüenza que tal vez está ahí de fondo en mi herida y entonces esto se vuelve tan, tan importante que cualquier otra cosa pasa a segundo término, aun sea una necesidad, ¿sí? Que físicamente, mentalmente y emocionalmente me pide respuesta, me pide resolución, pero la herida es más importante y entonces la herida toma la batuta y yo decido totalmente desde la inercia de mi herida. Entonces, ¿cuál es el resultado? ¿No? Y que yo creo que todos en mayor o menor medida, si estás escuchando esto, lo conoces muy bien y lo has vivido. Pues el resultado es un estado de desequilibrio y de desregulación que puede ser menor o puede ser ya muy fuerte y de mucho tiempo y muy consistente. Y me refiero a un estado de desequilibrio y de desregulación a nivel físico, a nivel mental, a nivel emocional y consecuentemente también a nivel espiritual. Por eso les decía, no es un tema menor, ¿sí? Es un tema que nos invita de verdad a una revisión muy, muy profunda y que no solamente tiene implicaciones a un nivel superficial, ¿sí? Sino que tiene implicaciones muy, muy profundas en nuestros procesos personales, en nuestros procesos espirituales. ¿De dónde me viene este estado de regulación y de desequilibrio? Del cúmulo y de la suma de los no que no me atreví a expresar y que yo voy guardando y guardando y guardando y guardando, y del cúmulo de esos sí que dije y que tal vez debí no haber dicho. Entonces, esta suma, ¿no? Que se vuelve muy repetitiva, llega el punto en el que nos cobra factura, ¿sí? Porque ya nos mete en una posición de franco desequilibrio. Y eso también tiene otra consecuencia importante, ¿sí? Que cuando yo fortalezco este patrón de estar hacia afuera, ¿no? Cubriendo expectativas, de siempre estar resolviendo, de siempre dar respuesta a las demandas y para acá no hay lo mismo, eso genera también un estado profundo de desconexión. Me desconozco y entonces cada vez será más complicado el poder ver, escuchar y reconocer lo que me pasa y mis necesidades y este dilema, aunque lo sienta ahí, ya ni siquiera soy consciente de eso, ya ni siquiera me percato de la incomodidad y del malestar hasta que mi cuerpo, que siempre es el más leal, me va a dar alguna señal, ¿sí? Yo siempre les digo en las charlas que imparto y en los cursos que nuestro cuerpo es sumamente leal, ¿sí? Aunque yo me mienta, mi cuerpo no me va a mentir. Y entonces cuando yo ya estoy pasándome, ¿sí? De la raya en este sentido, el cuerpo me va a dar señales, ¿sí? De que ya me estoy poniendo en una posición de mucho desequilibrio, ¿sí? De mucho desgaste tal vez, de mucha desconexión y de mucha desregulación. Ahora, pasa también aquí algo bien interesante. Cuando yo digo sí, porque me siento un tanto, ¿no? Como obligado, me preocupa el ser percibido de cierta manera y entonces me pesa más el que vayan a pensar, ¿no? Que no estoy como esperan que esté y entonces me preocupa quedar mal con los otros. Generalmente lo hacemos porque quiero evitar
alguna respuesta de molestia, alguna respuesta de juicio, alguna respuesta de posible desaprobación, porque quiero evitar tal vez algún malestar que creo que puede pasar la otra persona o alguna incomodidad, ¿no? Y aquí lo interesante es que eso que le quiero evitar a los otros o que quiero evitar que pase con los otros es lo que me genero hacia mí misma. Entonces, ese enojo que quise evitar fuera, esa incomodidad, ese malestar, ¿sí? Yo me lo acumulo. Y entonces este enojo, este malestar, esta insatisfacción, esta incomodidad, me la quedo y yo soy quien la va acumulando, ¿sí? Lo que yo quiero evitar hacia afuera, me lo hago a mí misma. Y entonces es de donde me viene este desequilibrio y esta desregulación. ¿Cuál es el resultado entonces de esto? Pues que quedo bien con los otros, pero quedo mal conmigo. Entonces, ¿cuál es la reflexión a la que quiero invitarte a propósito de este tema? El que te puedas preguntar, ¿vale la pena? El costo que tiene el quedar bien con los demás a costa de quedar mal contigo, ¿lo vale? ¿Sí? Las consecuencias que esto te genera o te ha generado realmente son lo suficientemente importantes como para seguir haciendo el uso de este patrón y de este hábito, ¿no? Que tal vez tengas más o menos arraigado. Entonces, ahí está la invitación. Ojalá que esta reflexión breve te dé algunas pistas de por dónde puedes explorar si es que te pasa esto o suele ser incluso algo repetitivo y preguntarte qué has dejado por quedar bien con otros, ¿sí? ¿Qué has postergado por no quedar mal? ¿A qué has dicho que sí recurrentemente, ¿sí? Por no atreverte a decir que no. O bien a qué has dicho que no por no atreverte a expresar algo. Entonces, ahí está la invitación. Ahí está la reflexión. Espero que te sea de utilidad y quiero terminar pidiéndote que si esto te aportó algo valioso, le des un like al video para que se active la magia del algoritmo y esto pueda llegar a otras personas que también necesitan escucharlo. Mira, me doy cuenta de verdad cada vez más de cuántos batallamos muchas veces con esto, pero es algo en lo que poco ponemos la mirada porque está muy normalizado porque socialmente, ¿no? Traemos muy instalado este chip de que hay que cubrir ciertas expectativas y hay áreas, cada quien, según lo que vivimos, donde más nos cuesta trabajo y batallamos mucho con el poder escucharnos, poder darnos respuesta a eso que necesitamos. Entonces, te pido tu apoyo para que movamos el algoritmo y esto pueda compartirse. También, si tú crees que le puede servir a alguien que conoces, que compartas el video y que cada vez seamos más sumándonos en esta sinergia de aprender a amarnos de una manera más sana para generarnos un estado de mayor bienestar, de mayor salud, de mayor tranquilidad, de mayor paz mental. Y si no te has suscrito al canal, te invito a suscribirte también para que te lleguen las notificaciones de los videos que estaré compartiendo con ustedes. Entonces, cada semana, los jueves, estaré aquí compartiendo en vivo estas reflexiones y te puedes sumar en vivo. Me encantará que podamos coincidir y si no puedes hacerlo, bueno, más tarde podrás ver el video aquí en el canal. Entonces, nos encontramos la próxima semana. Un gusto estar con ustedes nuevamente. Gracias por darte este tiempo para escuchar la reflexión y nos vemos pronto. Bye bye.